Fleabag es una de esas series que tenía ganas de ver desde hace un tiempo, tanto por la fama que tiene como por la forma en que personas de mi entorno me la habían descrito. Y a pesar de todo esto, cuando me senté a verla por primera vez, la ficción británica logró sorprenderme y superar mis expectativas, convirtiéndose en una serie que he visto 2 veces en algo menos de 2 meses. A través de varios de los personajes más singulares que recuerde, una dirección excelente y un guión absolutamente único, la serie escrita y protagonizada por la genial Phoebe Waller-Bridge es ya una de mis series favoritas de siempre. Y es por ello por lo que hoy estoy aquí, para ofrecer mi punto de vista acerca de ella. Ha sido mucho lo hablado y analizado sobre Fleabag. Sus personajes, su uso de la cuarta pared y su humor son los elementos que más suelen salir a la luz cuando alguien habla de la ficción británica. Y si bien estos componentes formarán también parte de este vídeo, considero que al hablar de ellos y de la traumática vida de la protagonista, se deja de lado el tema principal de Fleabag, aquel que sirve como hilo conductor durante toda la serie, el deseo. El vínculo de este término con Fleabag es evidente, ya que es el motor principal de la protagonista durante la mayor parte de la ficción. Sin embargo, el concepto de deseo y su relación con las personas ha sido moldeado a lo largo del tiempo de diferentes formas. En el vídeo de hoy conectaré el significado del término deseo que mejor encaja con Fleabag, a la vez que analizaré otros aspectos de una serie que, a pesar de su corta duración, posee una variedad de temas y matices absolutamente increíbles. Así que, ahora sí, sed todos bienvenidos a Fleabag, el sujeto y el deseo. Gilles Deleuze es uno de los filósofos que más ha hablado sobre el deseo, en términos que coinciden con el comportamiento o aquello que de una manera más constante muestra Fleabag a lo largo de la serie. Este filósofo francés definía al deseo de manera distinta a la que en un principio se le podía concebir. El deseo no es algo motivado por la carencia, por la falta de un algo que es satisfecho al poseer ese objeto. Lo realmente desafiante con respecto al deseo supone pensar en él como producción, el disponer de un conjunto de relaciones que dan forma a nuevos mundos. Y esto es clave porque, en palabras de Deleuze, con mundos es con lo que siempre hacemos el amor. Todos los elementos o conjuntos de elementos que conforman estos mundos están enlazados entre sí por cuerpos deseantes. Así, el propio sujeto del deseo es quien, al disponer de las relaciones que conectan estos elementos, los puede distribuir y acabar construyendo el propio deseo, que pasa a ser un resultado en sí mismo. De ahí la dificultad para desear, ya que implica la construcción del mismo. El deseo pasa a ser el objetivo final del propio deseo, a través de un proceso intermedio al que Deleuze le daba una especial importancia, a través de encuentros, de experiencias y de un movimiento que el francés calificaba como rizomático, es decir, raíces que crecen de manera horizontal y no de manera vertical. Deleuze nos anima a no encerrar nuestra esencia, sino a expandirla a través de un proceso de producción por el cual establecemos conexiones y nos ampliamos como individuos. El personaje de Fleabag experiencia su vida de una manera similar a lo descrito por Deleuze, sobre todo en cuanto a lo relativo a hacer crecer raíces de manera horizontal y no vertical, y teniendo el deseo como fin último, no como algo para satisfacer alguna necesidad que, por supuesto, también existen para su personaje, pero que en este caso van desligadas del deseo en sí. Como he comentado, este es el punto de partida para una Fleabag que, en parte por su manera de relacionarse con el mundo, posee una variedad de componentes en su vida que contribuyen a hacer de ella algo realmente complejo y singular. Ahora me adentraré de lleno a analizar su personaje y las relaciones más importantes dentro de su rizoma, no solo a través de un deseo que seguirá siempre latente, sino también con respecto a muchos otros elementos y características. Fleabag, de quien nunca conocemos su nombre real, es un personaje que en cierto modo está alejado de la realidad que le rodea. No tan solo porque sigue la concepción de deseo que acabo de comentar y esto supone ir en contra de la norma, sino también por su propia personalidad y las experiencias vitales que han dado forma a su carácter. Nuestra protagonista, además, necesita de una presencia exterior o de un sujeto externo, que en este caso somos nosotros y que pueda comprenderla de una mejor manera. Así, con el humor como punto focal, durante los primeros episodios banaliza todo lo que la rodea, haciéndolo poco relevante o trascendente para su vida. Nada o casi nada tiene importancia, ella puede desarraigarse de casi cualquier vínculo con facilidad, y las consecuencias que surgen a partir de estas separaciones quedan enterradas bajo un velo que no deja de ser superficial, pero que es suficiente para separarla del mundo que la rodea. Fleabag habla a cámara, a nosotros, sus espectadores, no solo como alguien que se sabe la narradora de su propia historia. Esta acción también significa una vía de escape en la que importa más el hecho de poder escapar del mundo que el que nos hable a nosotros, aunque esto también es importante, y hablaré de ello más adelante al explicar el uso de la cuarta pared. La protagonista no tiene problema en vivir experiencias y en saltar de una a otra, pues ese es el esquema que rige su vida a partir de su forma de experimentar el deseo. Sin embargo, existe un punto clave en el que Fleabag comienza a dotar de una importancia mayor a sus relaciones.
This is a love story. Estas palabras, dirigidas a nosotros al inicio de la segunda temporada, suponen un cambio real en el personaje. Fleabag entonces comienza a apreciar sus experiencias de otra manera, aunque sin cambiar su esencia en última instancia, influida por el personaje del cura del que hablaré más adelante. Ahora es el momento de hablar de un personaje clave en la serie, de la relación interpersonal más importante para nuestra protagonista, su hermana Claire. Esta resulta en muchos momentos de la serie el polo opuesto de Fleabag. Sin embargo, resulta algo absolutamente fascinante, como siendo tan diferentes en muchos aspectos, y teniendo sus grandes momentos de choque por los problemas y personalidades de ambas, la serie es capaz de construir una relación tan verosímil, profunda, y con escenas tan únicas que reflejan a la perfección una relación entre hermanas. La palabra Fleabag significa saco de pulgas. Darle al personaje este nombre refleja el impacto que la protagonista causa en personas cercanas a ella, que la rechazan en diversos momentos de la serie. Con Claire esto resulta así en varias ocasiones, con la molestia que llega a suponerle tener que estar pendiente de su hermana en los instantes más bajos de esta. Pero como he comentado antes, algunos de los momentos más cercanos y entrañables entre personajes se dan también entre ellas dos. Siempre dentro de la verosimilitud de su relación de hermanas y a pesar del carácter de ambas, que les lleva a esconder sus sentimientos hacia la otra. Su relación comienza a construirse de la mejor manera desde la primera escena en que las vemos juntas. A pesar de las diferencias y tensiones entre ellas, podemos empezar a intuir lo acertada y realista que resulta su conexión, a través de pequeños gestos o palabras que revelan su vínculo. Además, podemos observar cómo de preocupadas están por la manera en que el mundo las percibe, una cualidad que en principio podría ser más inherente a Claire, y cómo en realidad se parecen, con las ocasiones en que en medio de discusiones durante esta escena se levantan para dejar pasar a gente de su fila de la manera más educada posible y casi sincronizada. Ese Nothing is ever going to be better. de Fleabag ante la anécdota de la infancia de ambas que relata Claire puede tener varias interpretaciones, como una referencia a la relación de infancia y juventud con su hermana, más pura, o una más directa a que el mundo no les deja desenvolverse con libertad como ellas mismas y que aquella acción de Claire es realmente lo mejor más real que ha hecho nunca. Otro gesto que sigue uniendo a Claire y Fleabag tiene lugar cuando ambas levantan la mano en la conferencia feminista en esta misma escena. La mujer que realiza la ponencia, por cierto, es la madre de Phoebe Waller-Bridge en la única escena suya de la que se tiene registro. La relación de Claire y Fleabag en estos primeros instantes juntas ha recorrido ya muchas fases, acabando con el fallido intento de abrazo de Claire a Fleabag en su momento más cercano, y que se resuelve de manera que ambas muestran sus respectivas falencias. Claire huye en vez de intentar nuevamente abrazar a su hermana y esta última describe como aterrador el abrazo. Además, rechaza tomar algo con Claire para ofrecerle el mismo plan a la primera desconocida que pasa por su lado. La cercanía con gente de su entorno es algo que le aterra, en parte por sus traumas y en parte por su propia personalidad y manera de afrontar las relaciones. La relación con su hermana continúa desarrollándose, cada una como un polo opuesto para la otra, con el afán de Claire por organizar todo en su vida y su desconfianza a su hermana, incluso y sobre todo cuando implica algo con lo que dar una imagen al mundo, como organizar su cumpleaños. Fleabag además sigue siendo incapaz de pedirle dinero de manera directa, pero en cambio le cobra un precio desorbitado por su sándwich, un detalle genial que continúa reflejando su personalidad. El contraste entre ambas hermanas está presente durante buena parte de la serie y se sigue mostrando a través de escenas como esta, en un banco ante la tumba de su madre en la primera temporada. Al inicio de la secuencia habíamos visto a Fleabag apareciendo en el plano de derecha a izquierda, indicando por medio de la represión de sus emociones su incapacidad para superar la muerte de su madre. Ahora sí, en el banco vemos la contraposición entre Fleabag, vestida de blanco y gris en la parte superior y no queriendo mostrar un luto que sin embargo mantiene en su interior. Claire, por su parte, está vestida por completo de negro, comiendo el pastel que Fleabag nos había dicho que no comería por su cumpleaños y mostrándose de la mejor manera en que la hemos visto hasta ahora en la serie. El significado del plano inicial se ve apoyado por el comentario de Claire aún en el cementerio. You come here every day. Puro humor negro y el reflejo de que Fleabag no es capaz de avanzar. Durante este mismo episodio, sin embargo, tenemos una pequeña evolución en el personaje de Fleabag, ya que el capítulo cierra con nuestra protagonista volviendo al cementerio para correr, como siempre. Esta vez sale de la pantalla por el lado derecho de la imagen, es decir, avanzando, y tras contemplar al hombre que va cada día a llorar a una tumba diferente. En cierto modo, Fleabag también estaba haciendo lo mismo que él. No estaba presumiendo de su vida, como decía Claire, sino manteniendo un luto sin fin al ir cada día al cementerio donde estaba enterrada su madre. Esta vez parece dejarlo atrás tras la muestra de lo realmente anclado en el pasado que parece estar y que tenemos en este episodio. La relación de Fleabag y Claire se sostiene en numerosas ocasiones en la incapacidad de ambas para quererse de manera genuina. Esto se ve reflejado en los momentos que las dos eligen para ser cercanas con la otra, que nunca parecen ser los mejores y que muestran el choque en una relación que parece condenada a nunca ser plena y completa por la represión autoinfligida de ambas.
En diversas ocasiones es Claire quien se muestra más cerrada a compartir momentos o experiencias de su vida con su hermana, quien sin embargo también rechaza los acercamientos por parte de Claire. Esto es así cuando Fleabag, al escuchar a su hermana hablar de cuando ambas dormían juntas de pequeñas, se opone a un sentimiento que sin embargo más tarde sí está dispuesta a aceptar. Tras dormir juntas esa noche con una luz cálida, tenemos el detalle de Claire quitando las pilas del vibrador, en lo que parece ser el indicativo definitivo de que ambas son cercanas y cariñosas con la otra en el momento en que no es recíproco, y pese al amor evidente que existe entre ambas. The only person I'd run through an airport for is you. Los momentos que más sobresalen como cercanos entre ellas son aquellos en que ambas se muestran más desinhibidas, con un humor único que se ve reflejado en varias de las escenas más graciosas de toda la serie, o también en aquellas que desprenden una sensación cercana a la infancia. Y precisamente estos momentos de sentirse niñas están relacionados con el siguiente personaje que analizaré, representando una vía de escape a su control. La madrastra de Fleabag y Claire es seguramente el personaje más distinto de todos por la manera en que llega a reflejar la maldad pura, necesitando y perfeccionando la manipulación para siempre quedar por encima de sus hijastras y de casi todo aquel que la rodea, pues ella es quien realmente necesita ser siempre el centro de atención y no Fleabag como trata de hacer ver. Interpretada por una fantástica Olivia Colman, tratará siempre y en cualquier contexto de imponerse, manteniendo una posición de prevalencia que se ha esforzado por conseguir. Así, la madrastra denigra a ambas hermanas, aunque en especial a Fleabag en todos los encuentros que tiene con ellas. Esto lo vemos desde la primera vez en que ambas coinciden en tiempo y espacio con ella, en la comida de aniversario de la muerte de su madre. La madrastra manipula tanto a Fleabag como a Claire con detalles como no dejarles acabar las frases o dejar las flores fuera. Además establece niveles para siempre degradar más a Fleabag que a Claire. This is nice. Oh, this is beautiful. Y ya dentro de la casa continúa su demostración de poder. Sentada al lado de un centro de flores amarillas, vistosas y grandes, y con algún comentario más hacia la vida amorosa de Fleabag, continúa teniendo la sartén por el mango. Esto se refleja incluso con el padre, a quien interrumpe sus palabras acerca de Margaret con la botella de champán primero, y después con sus propias palabras. Es como si todos esos recuerdos, esa reminiscencia de una vida anterior que se antoja más feliz para todos, le resultasen molestos y desagradables. La manera tanto de Fleabag como de Claire de escapar de este yugo es regresar a su infancia, a un comportamiento despreocupado a la vez que entrañable, que les permite a ambas compartir momentos únicos. Esto es así, por ejemplo, cuando las dos suben a hurtadillas al piso de arriba en el que se encuentra el estudio de la madrina. Fleabag se siente literalmente una niña mientras percibimos de manera real unas restricciones propias de la niñez que la madrastra parece empeñada en perpetuar. Otra buena muestra de este regreso a la infancia, a la desobediencia, es el final del episodio, en el que Claire roba para Fleabag la escultura que esta última había devuelto. El capítulo, además, finaliza con el primer abrazo entre las dos hermanas. Como he comentado antes, Fleabag es aquella que es denigrada de una manera más clara por la madrina, y por tanto, quien necesita una vía de escape más clara a sus comentarios. Estos son prácticamente innumerables en cada encuentro que tienen, sirviendo como ejemplo mismamente este mismo episodio. Desde su... Almost too good looking. hacia el hombre que ha llevado Fleabag a la comida y que pronuncia mirando a esta última de manera directa, hasta su insistencia en llamar The little restaurant. a la cafetería de nuestra protagonista, a pesar de la aclaración que ésta le hace. Fleabag trata de competir siempre contra ella de las formas en que puede, llevando a un novio atractivo a la comida, dejando escapar a su gato, o robándole la tan preciada escultura del cuerpo de una mujer. Por cierto, respecto a esta última cuestión, a la pequeña escultura, existen varios detalles a tener en cuenta, como que la estatuilla está realizada tomando el cuerpo de la madre de Fleabag como inspiración. Este hecho es algo realmente perturbador, pues parece confirmar la advertencia que la madrastra les hizo en su día, casi como si ambas hermanas no se pudiesen desprender de ella, de alguien que pasaría a ocupar el espacio y lugar de su madre. But I just want you to know that I will always be there for you, always, always, always. Así pues, el hecho de que Fleabag sea tan propensa a robar la estatuilla dorada es una forma de la protagonista de rebelarse contra el yugo de la madrastra y de tratar de mantener viva, en cierta manera, la memoria de su madre. Es a la vez algo positivo por esto último, pero también un comportamiento un tanto infantil, que cuadra con la idea de que Fleabag no ha superado realmente la pérdida de alguien a quien se sentía unida de verdad. Con relación también a la estatuilla, Fleabag le dice esto a su madrastra. If you rid a woman of her head and limbs, you can't expect her to do anything other than roll around. Una frase que representa su propio comportamiento y situación interna. Nuestra protagonista siente que el mundo le ha quitado partes de ella misma, algo que cuadra con esta frase de Nietzsche. Y una sensación que la madrastra contribuye a acentuar. Todo el personaje de la madrina y su comportamiento se puede resumir de manera fantástica en el discurso que da antes de inaugurar su exposición. Sus palabras finalizan con esta frase.
And that's what this show is really about. It's about power. Que pronuncia mirando directamente a Fleabag por primera vez en su intervención, mientras se muestra empoderada con su propia fotografía tras de ella. Fleabag suele perder en este juego de poder. Esto se mantiene así hasta el último episodio de la serie, en que hace que su madrastra les pida por favor, y está en 3 ocasiones, que le ayuden a encontrar a su padre, mientras mira con satisfacción a cámara. La protagonista es, además, quien acaba acompañando a su padre al altar, ganando al fin un asalto en el juego de poder que ha mantenido durante toda la serie. Y precisamente a quien acompaña a Fleabag al altar es el personaje al que analizaré a continuación. El padre de nuestra protagonista comparte con ella varios rasgos de personalidad, sobre todo en cuanto a su dificultad para expresar aquello que de verdad y realmente sienten, aunque se manifieste de diferente manera. En Fleabag lo hace de una forma más visible y extrovertida, con su humor claro y su personalidad cautivadora, y en su padre con lo cohibido que se nos muestra. Ambos, al fin y al cabo, tienen dificultad para expresar sus sentimientos. Al igual que con Fleabag puede venir provocado en parte por la pérdida de su madre primero y de Boo después, en su padre tiene que ver con la muerte de su esposa, aunque en ambos casos parece algo más profundo y que viene de antes. Una cualidad que sus respectivos traumas relacionados con la muerte han provocado que sea creciente, pero solo eso. Fleabag y su padre comparten varias escenas llenas de claroscuros que no hacen sino ahondar en la complejidad de su relación y de unas personalidades que, eso sí, suelen acabar por conciliarse. Las dificultades que existen entre ellos las podemos apreciar desde su primera escena, en que Fleabag, cerca de derrumbarse, es incapaz de pedir la ayuda que necesita a su padre, mientras este hace una broma sobre su madre, en la que es la primera muestra del humor ácido de este, y que utiliza como escudo ante las complicaciones que tanto él como su hija tienen para conversar acerca de temas realmente importantes. Más adelante tenemos momentos más reconfortantes, aunque por lo general suelen tener unos contrastes que reflejan aquello que más les concierne a ambos. Fleabag y su padre tienen el primer amago de conversación realmente importante tras la exposición de la madrastra en que nuestra protagonista acaba por estallar. Después tiene lugar una escena que, una vez más, está llena de altibajos. El padre de Fleabag le dice a esta que los padres suelen estar más jodidos por sus hijos que viceversa, y a continuación ambos hablan de su madre, finalizando con Fleabag pidiéndole perdón a su padre. Este está a punto de decir algo más, pero la irrupción a lo lejos de la madrastra lo interrumpe todo. La conversación más relevante e importante entre padre e hija acaba por producirse el día de la boda del padre con la madrastra, en el que, como he comentado antes, Fleabag terminaba por acompañar al altar a la persona con la que poco antes había compartido una escena brillante. El diálogo entre ambos personajes en el desván de su casa es simplemente fantástico, con frases como esta. I love you, but I'm not sure that I like you. El padre de Fleabag además vuelve a compararla con su madre a la vez que hace comentarios ácidos pero plagados de humor. La conversación, finalmente, acaba con el padre diciéndole a su hija esto. I think you know how to love better than any of us. That's why you find it all so painful. Que puede relacionarse con la manera de Fleabag de relacionarse con el mundo y su concepción del deseo. Un fin que requiere de un proceso complejo y que, como comentaba Deleuze, hace todo más complicado. Si acabo de analizar a un personaje con el que Fleabag no se comunicaba de la mejor manera, ahora haré lo mismo pero con alguien que se encuentra en las antípodas. Boo era la mejor amiga de Fleabag, la persona que más y mejor la comprendía, y alguien que contribuía a crear momentos divertidos, cercanos e incluso familiares. Esta sensación es mostrada en la inmensa mayoría de flashbacks en que podemos ver escenas entre ambas, siempre con colores cálidos y sintiéndonos, al igual que Fleabag, en un lugar seguro. Y es que Boo significaba justo esto para nuestra protagonista, un refugio del mundo que en ocasiones puede ser demasiado para una persona, y alguien con quien realmente compartía confianza, cariño y un vínculo fuerte. Otro detalle acerca de estas escenas del pasado es que Fleabag nunca mira a cámara, ya que nuestra protagonista tenía ante sí a alguien capaz de escucharla y de reconocerla. Tras la muerte de Boo es cuando nuestra protagonista pierde por completo esta sensación, y es entonces cuando, en una manera de dejar atrás o de apartar este trauma, comienza a hablar con nosotros. Fleabag, en cierto modo, necesita una nueva Boo. La única persona a la que poco a poco vamos conociendo que Fleabag se sentía así de unida era a su madre, y podemos apreciar que tanto el duelo por la muerte de esta como el que mantiene por la de Boo son similares. Ambos ahondan en la manera poco sana de Fleabag de relacionarse con el mundo, de no dar amor a aquellas personas que lo merecen y por las que verdaderamente lo siente en su entorno. Tanto Fleabag como Boo compartían realmente un lenguaje único, una manera de comunicarse en la que, por lo que sabemos, Fleabag solo había coincidido con su madre. Y estos dos personajes, Boo y la madre de Fleabag, se conectan en la escena en que nuestra protagonista habla con su amiga acerca de su madre. Aquí, Fleabag se abre por primera vez en la serie acerca de lo que significaba su madre para ella. Rodeada por velas y con una ambientación cálida, la protagonista le dice esto a su amiga.
I don't know what to do with it. All the love I have for her, I don't know where to put it now. Boo le pide entonces que se lo dé a ella, porque ese amor tiene que ir a algún sitio. Así, la sensación de hogar y de calidez que normalmente puede ofrecer una madre es traspasada de la madre de Fleabag a una Boo que desprende este efecto en la inmensa mayoría de sus escenas. Sin embargo, Boo también muere y Fleabag vuelve a contener dentro de sí misma ese amor que de alguna forma está reprimido hasta que conoce al cura, que será el último personaje que analice. Por tanto, el amor que Fleabag guarda es casi un peso para ella por su fragilidad y volatilidad, algo de lo que la protagonista prefiere guardarse, pero también lo que la mantiene unida al recuerdo de Boo. Una buena muestra de que Fleabag contiene el amor para sí misma y no le gusta que nadie profundice en su vida, por su miedo o propia decisión que en parte viene por sus malas experiencias, la tenemos en esta escena. Fleabag ayuda a una chica que se encuentra borracha en el suelo, percibiendo su molestia cuando ésta intenta abrazarla. Nuestra protagonista, en un amago de sacar a pasear su amor, le ofrece ir a su casa, aunque la chica acaba por rechazarlo de mala manera. La escena es una síntesis perfecta del personaje de Fleabag. Las cosas que salen mal en su vida, como a pesar de ello ayuda a la chica, el humor de la serie o la represión afectiva de nuestra protagonista. Y acto seguido, con Fleabag mirando de derecha a izquierda, algo que indica ir hacia el pasado, tenemos una escena con Boo. Esta le dice a Fleabag que nunca le pida nada a nadie porque no lo entienden, algo que se ha visto reflejado en la incomprensión por parte de la chica de la escena anterior y aún más en la posterior con su padre que ya he comentado antes y en la que Fleabag es incapaz de pedirle ayuda. Así, Fleabag elige refugiarse en esta frase en concreto de su amiga. Unas palabras que, aunque reconfortantes en cuanto a lo que era su relación, suponen un bloqueo emocional para una Fleabag que es incapaz de profundizar con nadie en las cosas que realmente le preocupan. La primera vez que nuestra protagonista habla abiertamente de Boo es justo después de esta escena con su padre y muestra a la perfección su incapacidad para confiar en la gente de su entorno. Así observamos un paradigma opuesto que es el que supone su conversación con el taxista. Alguien absolutamente desconocido y a quien más que probablemente Fleabag no vuelva a ver. Este, sin embargo, escucha la historia de Boo, una que nuestra protagonista disfraza con un humor ácido que es la protección de Fleabag y la mejor manera que tiene de contar algo tan trágico para ella. La pérdida de Boo y todo lo que condujo a ella suponen para Fleabag un verdadero trauma, una tragedia tan instaurada en ella misma que contribuye a privar a nuestra protagonista de amar a alguien de una manera similar a la que lo hacía con su amiga. Esto es así a pesar de esta frase de Boo. That's the very reason why they put rubbers on the end of pencils. Because people make mistakes. Una que Fleabag es incapaz de aplicar a sí misma, ya que no se puede perdonar. La semilla del cambio se planta dentro de Fleabag a través de una de las mejores escenas de toda la serie y que protagonizan la propia Fleabag, además de uno de los personajes más inesperadamente entrañables de la ficción. Este diálogo que da un significado nuevo y diferente a un episodio plagado tanto de humor como de instantes de devastación emocional, supone uno de los momentos más bonitos y mejor construidos de Fleabag. A través de la luz, la ambientación y el detalle funcional de que Fleabag no puede hablar, tenemos el monólogo más importante hasta entonces en la serie. Uno que habla de que aquello que realmente se echa de menos es un hogar. Esto, por cierto, está directamente relacionado con el hecho de que Fleabag se agarre con tanta fuerza a su cafetería y se niegue a venderla. A través del piano que suena de fondo y de unas palabras que hablan de cosas cotidianas, cercanas y entrañables, nos trasladamos a una sensación agradable y que pone de manifiesto lo que falta en la vida de nuestra protagonista. Un ambiente que ha desaparecido del día a día de Fleabag desde la muerte de su madre primero y de Boo después. Un hogar, al fin y al cabo, que es lo que lleva persiguiendo desde entonces. La respuesta de Fleabag I just want to cry all the time. redondea una escena que nos alcanza de manera brutal y que, como he comentado, supone el inicio del cambio a la hora de perdonarse a sí misma para nuestra protagonista. Avanzada la temporada y ya en el último episodio de la misma tenemos el fin del arco de perdón de Fleabag, y me resulta simplemente genial que sea precisamente el mismo personaje que aparecía en esta escena el que contribuya a cerrar el círculo de manera definitiva. Tenemos entonces el punto más bajo de Fleabag en lo que va de serie. Nuestra protagonista alcanza momentos realmente difíciles de superar durante la primera temporada con respecto a Boo, algo que se ve de una manera absolutamente devastadora pocos minutos antes del fin de su último episodio. Fleabag se encuentra deambulando, con el buzón de voz del móvil de su amiga sonando en bucle, mientras acabamos por situar a nuestra protagonista en la misma acera desde la que Boo se suicidó, y entonces hace su aparición el personaje más inesperado en el momento oportuno. Tras ello, Fleabag se desgarra a sí misma dentro de su cafetería ante alguien que la escucha. Nuestra protagonista habla de su cuerpo, de cómo es lo único que siente como suyo, y que es por eso por lo que necesita hacerlo sentir vivo y darle un uso. Su incomprensión porque el resto de gente no se sienta así y la alternativa, que es que ella está más sola que el resto, nos destrozan por completo en medio de una actuación memorable de Phoebe Waller-Bridge. El hombre que la entrevistó se marcha por la puerta, pero vuelve para repetir la frase que pertenecía a Boo. People make mistakes.
a la que Fleabag responde con su observación sobre las gomas de borrar. That's why they put rubbers on the ends of pencils. Con poco tenemos un momento genuinamente bonito y que realmente está construido de la mejor manera, a través de detalles y pequeños paralelismos que tras atravesar de la mano de Fleabag todo lo que ha transcurrido durante la temporada, consiguen trasladarnos una sensación reconfortante, a través de un simple encuentro entre dos personas que se comprenden mutuamente. Fleabag al fin se perdona a sí misma y está preparada, tras su acto casi religioso de indultarse, para amar de nuevo. Y es así como llegamos al último personaje de este análisis. La frase que da inicio a la segunda temporada de Fleabag es esta. This is a love story. Unas palabras que revelan el cambio en nuestra protagonista que acabo de mencionar, aunque este deba aún desarrollarse por completo durante la temporada. Fleabag se está empezando a dar cuenta de que cualquier persona a su alrededor puede llegar a importar de verdad, y no solo ser parte de las relaciones poco profundas que tenía hasta el momento. Nuestra protagonista nos seguirá involucrando en su vida como observadores directos, aunque su relación con el cura va a poner todo patas arriba, incluso lo que Fleabag nos deja ver o no, como explicaré más adelante. Existe una reflexión que comparten tanto Judith Butler como Gilles Deleuze y que va a marcar un poco la situación de Fleabag con respecto al cura. Esta frase dice así: el deseo no consiste en alcanzar algo que no se tiene, sino que más bien el desear se liga a realizar algo que no existe a partir de aquello que se dispone. Regresando propiamente al sacerdote, interpretado por un genial Andrew Scott, este es otro personaje que posee la singularidad que caracteriza a todos los que componen esta ficción. La contradicción de su figura misma se manifiesta a través de un deseo que para él no es producción, sino pecado, y que se va desarrollando por Fleabag a lo largo de la temporada. Su humor es similar al de nuestra protagonista y encaja con ella de la mejor manera, aunque a la vez es distinto, pues él logra separar ese sarcasmo por el mundo que le rodea de un discurso o creencia que se muestran fijos e inmutables. Fleabag va desarrollando hacia el cura un sentimiento que torna de obsesión a algo más. Al principio esto supone un inconveniente, algo incómodo, y que se muestra a través de la conciencia del cura acerca de cómo Fleabag rompe la cuarta pared. Nuestra protagonista llega a describir esto como molesto, ya que aún no está lista para dejarnos ir. Esto, además, supondría confiar en alguien más, de la misma manera en que lo hizo con la última persona con quien tuvo una relación similar, Boo. Esta reticencia la apreciamos en escenas en que el cura se da cuenta de que Fleabag habla con nosotros. El mejor ejemplo de ello quizás sea este. Aquí Fleabag está con el cura en su cafetería y él le intenta sonsacar qué pasó con Boo. La protagonista habla a su audiencia, a nosotros, y el cura lo nota preguntándole qué está haciendo. Entonces Boo mira a Fleabag desde el fondo de la cafetería y esta niega con la cabeza. Boo no quiere que el cura sepa que está muerta y Fleabag no se lo cuenta. Finalmente el cura le dice a Fleabag que solo está intentando conocerla y ella responde que no quiere eso, algo que de nuevo incide en la falta de profundidad interpersonal autoinfligida de la protagonista. Fleabag continúa estando asustada y en algunos momentos se muestra inaccesible para el cura porque sabe que no podrá amarle de la forma en la que ella desea. A medida que la temporada avanza, sin embargo, aquellos que comenzamos a incomodar a Fleabag somos nosotros, la audiencia. El cura, al igual que Boo antes, comienza a reconocer a Fleabag, siendo atento con ella y escuchándola de verdad. De alguna forma, Fleabag vuelve a estar acompañada. Es por ello por lo que nos volvemos un elemento sobrante dentro de esta relación y por primera vez desde la muerte de Boo. Fleabag está logrando crear, al fin, una intimidad real y cómplice con alguien de su entorno. Esto se muestra en varias escenas en que nos sentimos prácticamente como intrusos, más aún estando acostumbrados a ver otro tipo de relación en la vida de una protagonista a la que hemos acompañado. Esta sensación de intrusión se ve de forma más que palpable en la famosa escena en el confesionario. Aquí Fleabag se desnuda emocionalmente, habla de ella misma y de cómo su personalidad puede ser demasiado incluso para ella. Habla también de la vida y de su miedo de la gente y de olvidarse de las personas a las que quiere. En definitiva, de lo asustada que está, haga lo que haga. Esta es probablemente la escena más definitoria de la serie. Nuestra protagonista no se guarda nada para sí, pues tiene a alguien en quien confía escuchando del otro lado. El cura entonces le dice que se arrodille para aparecer en esta auténtica sobrada de plano. Ambos comienzan a besarse con una pasión y fuerza que van creciendo de manera incontrolable hasta que... Este detalle que interrumpe toda la acción es un paralelismo con la primera vez en que Fleabag minusvaloró a Dios. Sin embargo, hay un significado más allá. El episodio, tras frenar en seco, finaliza con esta mirada de desaprobación de Fleabag mirando a cámara, directamente a nosotros. La protagonista siente que nuestra presencia ha podido causar la caída del cuadro. Ahora somos intrusos para la nueva vida que Fleabag está construyendo. Esta idea se relaciona de manera directa con el final del siguiente episodio, el penúltimo de la serie. Fleabag vuelve a tener otro momento de intimidad con el sacerdote que deriva en ambos compartiendo su primera escena sexual. Nuestra protagonista, de nuevo, mira a cámara, esta vez para apartarla. Nada ni nadie va a volver a interrumpir nada de lo que haga con el cura, ni siquiera una audiencia que Fleabag siente que está invadiendo una intimidad que hasta ahora no apreciaba.
Un detalle genial de esta relación es que al igual que el cura se da cuenta de que Fleabag habla con su audiencia, esta última puede ver al zorro, un elemento de la intimidad del sacerdote. Este animal más que probablemente representa el deseo sexual del cura. La primera vez que aparece es cuando éste lo menciona mientras Fleabag y él están en el porche hablando. Él le dice que no van a acostarse mientras el celibato como tema sobrevuela la conversación. El zorro es también un mecanismo de protección del cura, algo a lo que agarrarse y que en principio solo puede percibir él. El hecho de que Fleabag pueda verlo es buenísimo y explica directamente cómo ambos perciben las debilidades más íntimas del otro y suponen a su vez un desafío. La última escena en que aparece forma parte del final de la serie. El animal aparece ante Fleabag con el cura habiéndose marchado ya, un indicativo de que ya no le es realmente necesario. Esto se redondea de la mejor manera con el final de la serie, en que Fleabag, tras mirar a cámara, niega con la cabeza. El plano se mantiene estático mientras nuestra protagonista se aleja sin nosotros. Al igual que el cura con el zorro, ya no nos necesita. Este final es perfecto, realmente uno de los mejores que recuerde para una serie, y el broche más acertado para Fleabag, al que eso sí, volveré brevemente más adelante. Finiquitando la relación del cura con Fleabag, encontramos que este es un vínculo que se plantea desde la dicotomía más pura. Creencias, modo de vida, forma de ver el mundo y cómo se relacionan con los demás. En definitiva, dos extremos de personajes que por algún extraño a la vez que morito motivo, acaban conjugando de la mejor manera y generando una química que atrapa al espectador. Fleabag es un personaje muy impulsivo y que se deja guiar completamente y casi a ciegas por el deseo. El cura, por el contrario, sabe gestionarlo de manera que éste acabe obedeciendo a lo que él considera un bien mayor. El cura, por así decirlo, es virtuoso, puesto que está en dominio de su propio deseo, mientras que a Fleabag el deseo la consume, es su modo de producción. Esto puede relacionarse de una manera bastante clara con lo apolíneo y lo dionisíaco. Apolíneo significa mesura, lo racional, lo limitado, el orden, mientras que lo dionisíaco representa la embriaguez, el exceso por los placeres y la vida subjetiva de los individuos. Resulta fascinante cómo, a pesar de encarnar posiciones tan contrapuestas, el cura y Fleabag encajan de la manera en que lo hacen. El primero supone un verdadero punto de inflexión para nuestra protagonista, quien al fin se siente reconfortada. Tras no creer en un principio que el cura le conociese a fondo, este acaba siendo para Fleabag el lugar al que acudir, algo que se muestra en la mayor parte de sus escenas, con una ambientación e iluminación similares a los de los flashbacks con Boo. Fleabag tiene a alguien en quien confiar y con quien intimar de manera real, una persona que pese a hacer tambalear su modo de vida en las primeras instancias, se acaba volviendo el mayor elemento de cambio positivo para nuestra protagonista. Ahora es el turno para alguna que otra escena del último episodio de la serie que se ha quedado en el tintero y que merece la pena ser analizada de manera individual. La discusión final entre Claire y Martin es un momento cargado de tensión emocional, donde se ponen en evidencia las manipulaciones útiles de Martin. A lo largo de la conversación, el marido de Claire juega con las emociones, utilizando una mezcla de vulnerabilidad y culpabilidad para hacer que tanto su esposa como nosotros, la audiencia, lo veamos como alguien herido y necesitado de redención. Nos encontramos por momentos comprendiéndolo o sintiendo empatía por él, a pesar de que sabemos que sus acciones pasadas han sido crueles y egoístas. La serie nos manipula intencionalmente para experimentar esa confusión, tal y como Claire ha sido manipulada en el pasado, sabiendo que Martin no es una buena persona, pero aún así, luchando contra la atracción de sus palabras persuasivas. Sin embargo, en esta ocasión Claire se muestra más fuerte que nunca. A pesar de las estrategias de manipulación de Martin, Claire no cede y toma una decisión que por una vez está dirigida a favorecer únicamente su propio interés. Su determinación no solo la libera de la influencia de Martin, sino que también la coloca en una posición de poder que nos desarma a nosotros como espectadores. Mientras ella se arrodilla en busca de lo que realmente quiere, dejar a su marido e ir a Finlandia, sentimos una mezcla de admiración y debilidad. Claire ha alcanzado un nivel de fuerza y claridad que la coloca por encima de todos, incluso de nosotros, a quien nos deja con la sensación de que hemos subestimado su capacidad de romper con el ciclo de toxicidad en el que estaba envuelta. Tras esta escena tenemos otra absolutamente genial, el discurso del cura sobre el amor en la boda. Cada frase que aquí se pronuncia tiene un impacto profundo en los personajes y mucho que ver con ellos. Esto es revelado a través de los enfoques de la cámara. Cuando el sacerdote habla de la complejidad y el dolor del amor, la cámara se detiene en Fleabag, capturando su lucha interna. Después de haber pasado gran parte de la serie lidiando con el vacío emocional y las conexiones poco profundas, su expresión refleja una comprensión más distinta, como resignada. El amor, aunque difícil, es real y está fuera de su control. Por otro lado, la cámara pasa brevemente a Claire, quien también ha experimentado un despertar en cuanto a lo que quiere y necesita en sus relaciones. Para ella, las palabras del cura sobre la necesidad de ser valiente en el amor son un eco de su reciente decisión de dejar a Martin y seguir sus verdaderos deseos. Y por último, para el propio sacerdote, este discurso sobre el amor no es solo una reflexión teológica, sino una confesión personal ante el mundo.
La cámara también se enfoca en él, en sus pausas y miradas, sugiriendo la intensidad de sus propios sentimientos hacia Fleabag. Descubrir el amor con ella lo ha hecho consciente de la lucha interna entre su vocación religiosa y sus deseos humanos, y aunque su elección final es seguir su camino espiritual, es algo claro que amar a Fleabag le ha revelado una vulnerabilidad que quizá nunca había experimentado. En su rostro se percibe la tristeza de quien ha estado en contacto con el amor en su forma más pura, pero que por lealtad a sus principios debe renunciar a él. En definitiva, un monólogo brillante y el epílogo que resume a cada personaje y las trayectorias que hemos recorrido de su mano de la mejor manera posible. Por último, y en parte relacionado con la anterior escena, tenemos la despedida final del cura y Fleabag, y que he mencionado brevemente antes. Marcada por el tan memorable It'll pass. que el cura le dice a Fleabag, este es un cierre profundo y emocionalmente resonante para su relación. En este momento ambos reconocen que el dolor que siente por no poder estar juntos es inevitable, pero también temporal. Una aceptación mutua que es lo que les permite fortalecerse. El sacerdote, fiel a sus votos, y Fleabag, quien ha aprendido a aceptar el amor y la vulnerabilidad, encuentran en esas palabras una forma de liberarse del dolor inmediato, sin rechazar lo que han significado el uno para el otro. Ambos han crecido gracias a su relación y esta frase es una declaración de que aunque el dolor los consume ahora, el tiempo les permitirá seguir adelante más fuertes y sabios. No hay dramatismo excesivo, solo una aceptación silenciosa de la vida tal y como es, que es lo que hace que la despedida sea aún más poderosa. Tras la marcha del cura y con Fleabag sentada sola en la parada, apreciamos una pintada que dice vida misma en alfabeto cirílico, en lo que es un recordatorio visual de esa aceptación más amplia. No es tan solo un adiós entre dos personas, sino una reflexión sobre la vida misma, con sus inevitables altibajos. En términos de la filosofía de Deleuze, Fleabag ha pasado de una relación fragmentada con el mundo, pero que aún así se acercaba al concepto de deseo del francés, a una visión más amplia y reconciliada. La vida en su totalidad debe ser vista no como una serie de eventos desconectados, sino como un flujo continuo donde todo, incluso el sufrimiento, tiene su lugar. Fleabag ha aprendido a mirar su vida desde esa perspectiva más amplia, no buscando respuestas definitivas, sino entendiendo que todo forma parte del constante devenir del mundo. Esto le permite relacionarse de manera más auténtica y fluida con la realidad, con una nueva apertura hacia aquello que está por venir en su vida. Y hasta aquí hemos llegado. Estoy casi seguro de que este será el vídeo más largo del canal hasta la fecha y puedo decir que el esfuerzo ha merecido la pena. Fleabag es una serie tan compleja, singular y emocionante que he disfrutado mucho analizándola y descubriendo varios de los temas que trata. Su manera de afrontarlos, además, es lo que le convierte en una ficción tan única y que en poco tiempo ha conseguido cautivarme. Ahora no os olvidéis de darle a like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y dejarme en comentarios análisis que os gustaría ver en el futuro en el canal. Sin mucho más, hasta el próximo vídeo.